Venezuela se ubicó como el tercer país más corrupto del mundo, solo por detrás de Sudán del Sur y Somalia, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2024, publicado por la organización Transparencia Internacional. De acuerdo con el estudio, el país obtuvo una calificación de 10 sobre 100, lo que representa una caída de 3 puntos en el último año, y la consolida como el país con mayor percepción de corrupción en el continente americano. En su informe, la organización destacó que las puntuaciones más bajas en 2024 corresponden principalmente a países frágiles y afectados por conflictos, entre los que se incluyen Sudán del Sur en el puesto 8, Somalia en el 9, Venezuela en el 10, Siria en el 12, Libia en el 13, Eritrea en el 13 y Yemen en el puesto 13. Además, señaló que los regímenes híbridos o autoritarios tienden a obtener peores calificaciones en comparación con los países democráticos. El estudio también resalta la relación entre la libertad de prensa y la transparencia gubernamental, indicando que los países donde la prensa y la sociedad civil son libres tienden a tener un mejor desempeño en el índice. Según los datos recopilados, aquellos con espacios cívicos abiertos alcanzan un puntaje promedio de 70. Mientras que los que presentan restricciones severas obtienen calificaciones de 31 y 29 respectivamente. Diversas instancias internacionales han advertido sobre la falta de democracia en Venezuela, lo que explicaría su bajo desempeño en la Corte Penal Internacional 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el país los elementos sustanciales de una democracia representativa no están presentes y que la institucionalidad no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos. Opinión similar han manifestado la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han denunciado la reducción del espacio cívico en la nación. El deterioro de Venezuela forma parte de una tendencia global, ya que más de una cuarta parte de los países evaluados alcanzaron su peor puntuación histórica. Tal es el caso de Austria en el puesto 67, Brasil en el 34, Francia en el 67, Alemania en el 75, México en el 26, Rusia en el 22 y Estados Unidos en el puesto 65, lo que demuestra que el aumento de la percepción de corrupción afecta a diversas regiones y sistemas políticos en el mundo, según el estudio. Y Venezuela recibió en horas de la noche de este lunes 2 vuelos con deportados procedentes de Estados Unidos. En las últimas horas de este lunes arribaron al Aeropuerto Internacional de Caracas 2 vuelos procedentes de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos deportados. Nicolás Maduro, quien juró como presidente el pasado 10 de enero tras su cuestionada reelección, señaló que la llegada de los primeros connacionales se dio de manera segura, amorosa, apropiada y digna. Por su parte, Diosdado Cabello, el titular del Interior, se presentó en el aeropuerto para recibir a los migrantes y aseguró que organismos como la Cruz Roja Internacional estaban presentes para evaluar a los arribantes. Que bueno, todo este esfuerzo tiene que ver con que ellos regresen a su país para trabajar aquí en Venezuela, para construir esta patria. Y creo, presidente, que en medio de todas las situaciones que hemos vivido, el plan Vuelta a la Patria, que ya ha traído a más de 900.000 personas desde el extranjero, una iniciativa suya desde el año 2018, en plena pandemia, estuvimos trayendo venezolanos para acá. Y que hoy esto se convierta en una realidad de regresar los primeros venezolanos. Regresar bien, aquí serán atendidos, serán recibidos, de acuerdo a las instrucciones que usted nos ha dado, presidente. Aquí están, mire, todos los organismos, está la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja de Venezuela presente. El Ministerio de Comunicación de Venezuela advirtió que durante la jornada fue notificado por el gobierno norteamericano de que algunos de los deportados están presuntamente vinculados a actividades delictivas o estarían relacionados con las acciones de la banda transnacional El Tren de Aragua. La administración Trump no reconoce la legitimidad de Maduro, quien tomó investidura para un nuevo mandato a pesar de las múltiples denuncias de fraude electoral de la oposición que reivindica el triunfo de Edmundo González Urrutia.
Por cierto que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha señalado este martes que mantiene su posición con respecto a la situación en Venezuela y su consejo de que los venezolanos que requieren protección internacional no deben ser repatriados por la fuerza. Por supuesto, esto lo vamos a ampliar en nuestra emisión central de Noticias Ahora. Entre tanto, 2 presuntos integrantes de la banda El Tren de Aragua fueron detenidos por el Ejército de Colombia luego de varias investigaciones. Los sujetos serían responsables de extorsiones y atentados con bombas en las localidades de Kennedy y Bosa, en la ciudad de Bogotá. En el marco del Plan Ayacucho del Ejército Nacional, tropas del Gaula Militar Cundinamarca de la Brigada 13, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Soacha, Cundinamarca, a 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes serían los responsables de las extorsiones y atentados con bombas Molotov incendiarias a comerciantes de las localidades de Kennedy y Bosa, acá en Bogotá. A los sujetos se les incautaron 2 armas largas, 2 armas cortas, 2 armas artesanales, 2 bombas tipo Molotov incendiarias, 7 proveedores, 121 cartuchos, 120 cajas de cigarrillos de cannabis y 4 celulares. De esta manera, la 13ª Brigada del Ejército Nacional, unidad orgánica de la 5ª División, golpea contundentemente las finanzas ilegales de las estructuras criminales que delinquen en Bogotá y en Cundinamarca. Patria, honor, lealtad, nuestro compromiso es Colombia. Y hace pocos momentos el equipo de defensa de la coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se pronunció a las afueras de la sede del Palacio de Justicia en Caracas. Indican que esperan que por fin este martes se dé inicio a este juicio en su contra por el caso denominado Brazalete Blanco. Vamos a escuchar las declaraciones de la abogada Terelis Malavé. Hoy, por segunda vez, fijaron la audiencia de juicio oral y público para Rocío San Miguel. ¿Qué se puede esperar de esta? En la primera no se produjo porque no hubo traslado. Aquí son 19 detenidos en el caso Brazalete Blanco. En esta oportunidad esperamos que sí, que ya se haga el traslado y tenemos expectativas al respecto. Hoy pudiera darse la oportunidad, o debería darse la oportunidad, de que tanto el doctor Juan Luis González como yo seamos juramentados como defensa de manera definitiva de Rocío San Miguel y Alejandro González en esa causa. En segundo lugar, y es la que más esperamos, que le den su medida humanitaria a Rocío para que pueda ser operada definitivamente como le corresponde. Rocío tuvo una fractura en el hombro, una fractura que como tiene 6 meses se solidificó y le ha causado inamovilidad del brazo porque afecta directamente a los tendones la fractura. Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro. Y eso solo, el éxito de esa operación es el postoperatorio. ¿Cómo pudiera cubrirse ese postoperatorio? En familia. El éxito de la operación sería el postoperatorio. En el SEBIN obviamente no hay las condiciones, no existen las condiciones para que ella pueda llevar su postoperatorio allí, para que pueda ser operada y se cure allí. Si tiene 6 meses con esa fractura y no la pudieron llevar ni siquiera al médico, a ella le detectaron la fractura porque hubo una jornada médica 4 meses después que se fracturó, muchísimo menos van a poder asistirla en el postoperatorio. De modo tal que esto está en las manos de la juez Alejandra Romero, que es la juez que tiene a cargo el caso, y estamos esperando la respuesta. Ojalá el día de hoy definitivamente le dé su medida cautelar, su medida humanitaria a Rocío. Lo otro es que se dé el inicio del juicio y por fin nos enteremos por qué está presa Rocío y Alejandro González. Nosotros no sabemos, pero ella tampoco. Rocío tiene defensa pública, que no ha ido a verla ni la primera vez, que dice que tiene que pedir autorización. Aparentemente todo esto que les digo es información que nos llega en el mismo tribunal, que le dieron la autorización de ir, pero no la dejaron ingresar en el SEBIN. Entonces, ella necesita estar defendida y por lo menos saber el motivo por el cual la están acusando.
Entre tanto, más de 70 presos que permanecían recluidos en el internado judicial de Carabobo en Tocuyito fueron trasladados sin previo aviso a la cárcel de Tocorón en Aragua. La información fue confirmada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, quienes indicaron desde una publicación en la red social X que al menos 78 presos fueron trasladados desde la cárcel de Tocuyito en Carabobo hasta el penal de Tocorón en el estado Aragua. La organización explicó que estos traslados se efectuaron en horas de la madrugada del día lunes y cuando los familiares acudieron al penal para llevar comida y medicinas, fueron notificados que sus allegados no se encontraban. El Observatorio Venezolano de Prisiones también señaló que la directora del penal de Tocuyito presuntamente envió algunos mensajes notificando que los traslados se habían realizado para desalojar algunos espacios y recibir a otros reclusos de alta peligrosidad. En la cárcel de Tocuyito fueron recluidos desde agosto de 2024 un total de 481 presos tras las protestas postelectorales del 28 de julio. De dicha cantidad, solo quedaban los 78 que fueron trasladados. La ONG también reclamó a las autoridades nacionales garantizar los derechos humanos y además exhortaron que todos los familiares y presos deben ser informados de cualquier movimiento. Y las alarmas se activaron en el municipio Valera del estado Trujillo, específicamente en una escuela, cuando un grupo de estudiantes comenzaron a presentar síntomas de presunta intoxicación. 28 estudiantes de la Escuela Barrio Nuevo del sector La Floresta en el municipio Valera ingresaron al área de emergencia del Hospital Pedro Emilio Carrillo y al ambulatorio Los Bambúes al presentar síntomas de presunta intoxicación. El personal de la escuela manifestó que los niños y niñas empezaron a sentirse mal con dolor de cabeza, ardor en los ojos, nariz, dolor abdominal y pérdida de conocimiento. De inmediato llamaron a los cuerpos de rescate para su traslado. En el hospital se hicieron presentes la presidenta de Fundasalud, doctora Yadira Pereira, y otros funcionarios, quienes desde ya investigan qué pudo haber ocurrido. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Valera suspendió las clases en esa institución hasta el día lunes.